que dar gracias. Qué bueno estar juntos en esta mañana. Espero que pudieran tener una feliz Navidad con sus familiares, bueno, siempre siguiendo las normas de bioseguridad, ¿no? Pero espero que pudieron compartir y tener un tiempo especial acordándonos de nuestro Señor que nació, que celebramos. Y bueno, estamos en proceso de dar la bienvenida a un nuevo año. Entonces, de nuevo, muy contenta de estar juntos en esta mañana. Y bueno, les invito a que alaben al Señor conmigo. Recuerden que estas canciones son más de palabras que cantamos, sino deben ser de nuestro corazón hacia nuestro Señor.
Gracias porque tú eres lo que necesitamos, Señor. Y gracias porque en tu palabra dice, cual sea la situación que estamos enfrentando, nosotros podemos encontrar nuestro refugio en ti, Señor. Podemos encontrar nuestra fortaleza en ti, Señor. Y también dices que la batalla es tuya, Señor. Entonces hoy nosotros cantamos eso para acordarnos de quién eres tú, de tu gran poder. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Cantamos de nuevo. Tú preparas
mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes ahí en tus manos, Señor. Tu palabra dice incluso que nosotros estamos escritos en tus palmas, Señor, y que tú nunca nos olvidas. Y quizá una madre puede olvidar a su hijo, pero tú siempre nos tienes ahí en tu mano, Señor. Gracias. Hermoso eres, Señor. Tu rostro quiero ver. Cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí. Hermoso
precioso Señor. En esta mañana es mi oración que hemos acordado quién eres tú, Señor. Cómo has sido para nosotros. ¿Quién ha sido para nosotros, Señor? Y Señor, que no es suficiente lo que hemos experimentado, sino queremos más de ti, Señor. Gracias porque tú eres una fuente que nunca se termina. Podemos venir a ti vez y vez y vez, cada vez que necesitamos de ti, Señor. Entonces, en esta mañana es mi oración, Señor, que puedas renovar nuestro fuego para ti, nuestro primer amor, Señor. Que podemos estar junto a ti, a tu lado, Señor. Porque contigo es donde hay vida eterna y vida abundante. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Buenos días, familia. Rico estar una vez más aquí compartiendo con todos ustedes esta mañana. Hoy, domingo después de Navidad, muy gozosos de haber compartido con ustedes también en la Navidad y bueno, todo lo que pudimos hacer juntos por medio de las novenas y bueno, otras actividades que tuvimos. Y hoy, bueno, terminando este capítulo 4 y pues en sí el libro de Filipenses y esta serie de gozo en esta carta de Pablo. Les damos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan por medio de YouTube o por medio de Facebook, a todos ustedes pues que están aquí presencialmente. De nuevo, bienvenidos a Calvary Chapel Roca de Gracia. Con respecto a anuncios, pues muy breve, simplemente pues para agradecer a aquellas personas que participaron de una u otra forma de los diversos eventos, como decía, de las novenas, ya sea aquellos que proporcionaron sus hogares, aquellos que compartieron algo de comer, aquellos que invitaron a algunas personas a asistir, aquellos que estuvieron orando a lo largo del tiempo en que estuvimos en las novenas, antes de las novenas, y los que continúan orando aún por aquellas personas que estuvieron participando, estuvieron recibiendo, estuvieron escuchando de la palabra del Señor y el verdadero significado de la Navidad. Ha sido hermoso el ver cuántos han llegado al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor personal, y empezar a tener una relación personal, valga la redundancia de la palabra, con Él y caminar. Les pedimos continúen orando por cada uno de estos nuevos hermanitos y hermanas en la fe. Con respecto a otros anuncios, los devocionales, a partir de este próximo 28 de diciembre, es el último día, vamos a tomar una pausa. Más adelante les estaremos comunicando cuándo retomamos, pero por ahora vamos a estar tomando una pausa. Así que estén sintonizados, como es habitual, a las páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, para conocer más detalles de lo que se viene en el futuro. Hay algo muy chévere que se viene, así que estén atentos. Por último, al final de nuestro tiempo juntos esta mañana, recuerden, por Zoom nos comunicamos para compartir la Santa Cena, los que están pues a distancia. Sin más, pues vamos a continuar con nuestra carta a Filipenses de parte de Pablo escribiéndoles hoy. Entonces les pido abran sus Biblias, tengan las listas separadas allí en Filipenses capítulo 4. También vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. Marquen su Biblia ahí, un versículo clave importante con respecto a nuestro mensaje para hoy. Y segundo, una paginita o tal vez dos, depende de sus Biblias, al capítulo 6. Entonces, primera de Timoteo 3 y primera de Timoteo 6. Acompáñenme esta mañana entonces en una oración antes de
comenzar nuestro estudio. Padre amado, gracias. Como es habitual, siempre comenzamos agradeciéndote, Señor, por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por tu gran amor, Señor. Y continuamos celebrando ese amor que tú derramaste en cada uno de nosotros y para con cada uno de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, al haberlo enviado a este mundo, Señor, para rescatarnos de nuestra condición y restaurarnos, Señor, a ti. Y hoy, en especial, Señor, te damos gracias porque beneficio de esa relación personal con tu Hijo Jesucristo es el gozo. Y el gozo ha sido el tema central de nuestra carta a los filipenses, Señor, y hoy cerramos con broche de oro, sabiendo que si nosotros seguimos las instrucciones que tienes para nosotros en ella, vamos a poder abrazar plenamente ese gozo, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, tanto para entendimiento como para compartir, Padre amado, de tal forma que sea tu palabra cumpliendo ese buen propósito en nuestras vidas. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, entonces hoy terminamos y haciendo de nuevo un breve repaso como hicimos la semana pasada también, pues este cuarto capítulo lo dividimos en tres secciones básicamente. Lo primero, pues vimos una oración que debíamos de orar, necesitamos orar nosotros. Lo segundo que nosotros vimos fue un principio que nosotros debemos aprender. Hoy vemos una segunda parte de ese principio, el cual debemos aprender. Y finalmente también hoy vemos cuál es una promesa que nosotros debemos de abrazar. Una promesa que debemos de abrazar. Para ello, vamos a dirigirnos entonces al capítulo 4, versículos 10 en adelante, 10 hasta el final, y dice así la palabra, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, está diciendo Pablo. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Una pausa ahí breve, contexto, Pablo de nuevo en cárcel, y él sabe que ellos conocían de sus necesidades y que ellos tenían deseo de suplir necesidades que Pablo tiene durante su estadía en la cárcel, pero que simplemente por las circunstancias dadas en el tiempo no era fácil para ellos cumplir con ese propósito. A veces a nosotros nos es difícil cumplir con el propósito de ayudar a alguien también por las circunstancias, pero en el caso de él eran extremas. ¿Sí? No es como hoy en día, las cárceles no es que suplen el desayuno, el almuerzo y la comida por rico o tal vez malo que sea, maluco o desagradable tal vez. En ese tiempo, si tú querías sobrevivir en cárcel, era tu responsabilidad como recluso, como prisionero, hacer que te llegaran esas provisiones, inclusive la misma comida. Si tú no hacías que llegaran, pues entonces tú terminabas sufriendo tu propia muerte a causa de tu falta o tu inhabilidad de suplir lo que tú necesitabas. Ellos, pues obviamente tenían que emprenderse largos viajes para poder hacer esto y tenían que hacerlo en persona. No es como hoy en día que pues vamos a servir entrega o rápido o cualquiera de estos o deprisa, cualquiera de estos mensajeros y nosotros enviamos un paquete a alguien y les llega, sino que tenían que ir directamente a estos lugares obviamente y tenían que ser en momentos en que se podía hacer la travesía, muchas veces por el clima y demás, pues obviamente difícil. En todo caso les está diciendo esto y él está alegre, él está agradecido y esto es una de los principios que nosotros resaltamos del capítulo de hoy, porque ellos, él sabe, tenían el interés y finalmente tuvieron esta oportunidad. Ahora, resalta él también lo siguiente, versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho
en cualquier situación que me encuentre. Es decir, no me estoy quejando para nada, al revés. Estoy agradecido porque pues hoy he recibido de parte de ustedes y es más de lo que he esperado, porque en medio de estas dificultades he aprendido, dice él, a estar satisfecho. Vamos a profundizar en esto más adelante. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nótese el contexto en el cual este versículo está siendo compartido. Esta frase está siendo compartida de parte de Pablo. Vamos a abordar esto también en profundidad. Versículo 14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. De nuevo, ese agradecimiento. Y resalta lo bueno que han hecho ellos. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Con más razón está agradecido él con la iglesia en Filipos, porque desde un principio han sido apoyadores, ¿sí? Aquellos que han apoyado, que han sustentado en el trabajo de compartir el Evangelio, de plantar iglesias y de hacer discípulos. Versículo 16, incluso a Tesalónica me enviaron a ayudar una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Hermoso lo que Pablo está diciendo aquí. Es porque ustedes han sido generosos que otros han llegado a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y a raíz de eso ustedes tendrán corona en el cielo, ustedes tendrán beneficios en el cielo, tendrán reconocimiento en el cielo, están sumándole a su cuenta de ahorros en el cielo, y quiero que ustedes reciban el crédito que se merecen por esto. Y nosotros como iglesia, familia, también tenemos esta posibilidad. Cada vez que alguno de ustedes da una ofrenda, participa en el principio del diezmo y aporta a la iglesia, esa plata no nos pertenece a nosotros como iglesia, le pertenece a Dios, y nosotros permitimos que Dios simplemente nos direccione hacia donde nosotros vamos a proporcionar las ayudas necesarias de esos recursos que ustedes tan generosamente nos entregan. Y también a cuenta de ustedes va a ser aplicado esto, a cuenta eterna va a ser aplicado a ustedes. ¿Sí? Es por la generosidad de ustedes que también nosotros pudimos compartir yendo a Duitama, regreso aquí a Tunja, vuelta a Duitama, regreso aquí a Tunja, y también transmitiendo por medio de Zoom y demás para poder propagar el Evangelio y dar conocimiento del verdadero significado de la Navidad a través de estas novenas, y que muchos llegaron a reafirmarse en su fe en Cristo, y que otros que no conocían a Él como su Señor y Salvador personal han llegado a conocerlo. Es por esa generosidad y de nuevo a cuenta de ustedes. Es lo que Pablo está resaltando con respecto a la iglesia en Filipos. Versículo 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Tengo mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que necesitaba. Es una ofrenda fragante, dice Pablo aquí, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hay una forma, Pablo, aquí de decir, entonces, a raíz de lo que ustedes están haciendo, pues Dios, ustedes simplemente están siendo esos administradores, manos sueltas, ¿sí? Los deditos de tal forma que lo que el Señor permita fluya, no manos cerradas, y el Señor continuará dándoles a ustedes también todo lo que necesiten. ¿Por qué? Porque Él es rico en todo recurso. Y termina diciendo Pablo, entonces a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo reconociendo que tanto el querer como este hacer que ellos habían tenido había sido puesto por Dios mismo en sus corazones para cumplir
el propósito de ayudar a Pablo. Y termina diciéndoles, versículo 21, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos, porque pues obviamente habían unos que les habían llevado a Pablo a aquellas provisiones, pero también Pablo está hablando de aquellos nuevos creyentes y nuevos participantes de la familia de Dios en cárcel, porque Pablo continúa predicando en cárcel. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos, saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Nuestra enseñanza el día de hoy la he titulado, para los que están tomando nota, el gozo, fruto del contentamiento y el agradecimiento. El gozo, fruto del contentamiento y el agradecimiento. Y bueno, de nuevo, hay un principio entonces que nosotros vamos a aprender aquí hoy, y lo hemos resaltado, y es entonces ese contentamiento, esa satisfacción. Central en los versículos 11 al 13. Entonces, si tienen una Biblia, a mí me gusta hacer apuntes al lado de mi Biblia, y tal vez tienes miedo porque has recibido una Biblia nueva, y tú no sabes si la debes marcar o no. Márcala, es tuya, es para que tú aprendas. Dios te la da a ti. Lo sagrado es las palabras que están en ella, no lo que está, o sea, la imprenta como si, no la vas a manchar, no le vas a hacer un daño por hacerle más bien algunos apuntes. Al revés, es como cuando alguien te entrega a ti una carta y tú resaltas una parte especial. Tú le pones colorcitos porque te gustó y sobresale algo en ella. Lo mismo con tu Biblia. Y entonces en esta sección, versículos 11 al 13, un corchete, y puedes poner ahí contentamiento o satisfacción. Contentamiento o satisfacción. Entonces, lo primero que nosotros notamos en esta parte es lo que Pablo dice aquí, y es un verbo importantísimo: he aprendido. He aprendido. ¿Sí? Cómo estar contento en todas circunstancias. Esto no es algo, vemos acá, que de la noche a la mañana, Pablo tenía contentamiento, Pablo estaba satisfecho. No, al revés. Él dice, he aprendido. Es decir, algo que ha surgido a través del tiempo y a través de las experiencias, de las vivencias de él mismo. Lo otro que nosotros vemos aquí es cuál es la clave de esa satisfacción, de ese contentamiento que tiene Pablo, de ese agradecimiento que tiene Pablo y que expresa al terminar entonces esta carta. Lo primero son 3 puntos con respecto a la clave de la satisfacción, el contentamiento, el agradecimiento de Pablo. 3 puntos para los que están tomando nota. Lo primero es que se debe vivir en la voluntad de Dios. Debemos vivir en la voluntad de Dios para tener satisfacción, para tener el contentamiento, para ser verdaderamente agradecidos. Si nosotros creemos que todo es de Dios, todo lo que está alrededor de nosotros es de Dios y que Dios es bueno, entonces todas las circunstancias que Él permita o Él nos guíe hacia, ¿sí? Todo lo que nos toque vivir es dado, es permitido, es enviado por su amor. Y tiene un propósito, y es de acercarnos mucho más a Él, acercarnos a Él. No es posible, por ejemplo, como en el caso de José. José, uno de los de estos grandes recuentos de alguien que pasó por circunstancias muy difíciles, ¿cierto? Y uno de estos 12 hijos de las tribus de Israel, que, bueno, él es preferido de su padre y se le ha entregado un regalo, y entonces él se lo pone y lo demuestra, y sus hermanos están celosos de este regalo. Más adelante él recibe también unos sueños de parte del Señor, y entonces él
lastimosamente los divulga mucho antes de tiempo y esto contribuye a que sus hermanos tengan aún más celo todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ellos en su celo, un día que están en el campo apacentando el rebaño, dicen: vamos a salir de este de una vez por todas, y lo echan en un pozo, y no quedan satisfechos con que simplemente lo echen en el pozo, porque más bien hay que sacarle provecho a esta situación aún más, y entonces cogen y lo venden a unos mercantes de camellos que van pasando por ahí, estos lo llevan a Egipto, y obviamente Egipto es hostil a los israelitas, no es exactamente un lugar en donde el israelita es bienvenido, es enaltecido, es celebrado, al revés, y allá es donde lo llevan. Y bueno, él sufre otra cantidad de situaciones en este transcurso, inclusive termina en cárcel por una acusación falsa de haberse metido con la esposa del faraón y nada que ver, o perdón, sí, pero nada que ver. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente, bien adelante en la historia, él ya ha sido reconocido como alguien fiel, bueno, y además de todo que el Señor le acompaña, que tiene la capacidad de entonces interpretar unos sueños, y lo hace para el faraón, y entonces el favor cae sobre él, termina siendo un hombre muy muy poderoso. Finalmente llegan sus hermanos en un tiempo de carencia, no hay ya comida allí en donde viven ellos, y entonces ellos se desplazan hacia Egipto, porque Egipto, bajo la astucia y la buena administración de parte de José, precisamente tienen lo necesario, no solo para ellos, sino para otros pueblos. Llegan sus hermanos allí y entonces se presentan ante él, y él ya no puede contener más que ellos no sepan quién es él, pensando que él es otro egipcio que está allí, a quien le van a pedir entonces el sustento que ya ellos no tienen, enviados por su padre. Y él finalmente, en el capítulo 45, versículo 8, él declara estas palabras: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto. O sea, él ha reconocido que no ha sido obra de sus hermanos, artimañas del faraón, artimañas de los mercantes, artimañas de otras personas que lo han conducido a estar en la posición que él está, ya atravesado todo lo que él ha atravesado, sino que Dios ha permitido todo esto en su vida, que mucho de esto ha sido parte de esa voluntad de Dios en su vida para crecerlo a él, para fortalecer su carácter, para crecerlo y madurarlo espiritualmente. Entonces ha sido Dios el que ha cumplido este propósito, ha sido la voluntad de Dios. Él reconoce que era necesario vivir entonces en la voluntad de Dios, y es lo que resaltamos en el Nuevo Testamento como ese principio que Pablo también en Romanos capítulo 8 versículo 28 nos dice, y es que para el que ama a Dios, todo lo que le pasa es para bien de su vida, ¿sí? Todo lo que le pasa al que ama a Dios, al creyente, al discípulo de Jesús, Dios lo utiliza para bien en la vida de este creyente. Y eso es lo que José ha reconocido acá. Y Pablo, sin duda alguna, que en cualquier circunstancia que él está viviendo, Dios está en medio de esto y está permitiéndole a él entonces tener lo que tiene o no tener lo que no tiene. Entonces, de nuevo, debemos recordar que no solo se trata de lo que Dios dispone, sino también de lo que Dios permite. Porque de nuevo, Dios no, Dios respeta la voluntad del ser humano también. Él nos dio ese libre albedrío, pero Él está muy por encima de eso en cuanto a su soberanía también. Y entonces, aunque Él permite cosas, Él sabe cómo es que va a enhebrar todo para lograr que aquello que tal vez, como también decía José, el enemigo quiso para mal, pues Dios lo utilice para bien. ¿Sí? Si es su voluntad que hoy estés en abundancia y mañana estés en necesidad,
hoy en alegría, mañana en tristeza, en agobio o en luto o lo que sea, pues recordamos que Él tiene sus razones para que nosotros atravesemos lo que nosotros atravesamos. En su amor, Él permite que todas estas cosas nos pasen a nosotros. Todo lo que Dios hace es motivado por su amor, es motivado por su amor. Eh, Hay una palabra clave dentro de todo esto y es la providencia. Dios proveerá todo, Dios provee absolutamente todo. Y esto es tanto lo mucho como lo poco. Y esta providencia eh, es una palabra, la sacamos nosotros en el español de una palabra en el latín que tiene dos raíces allí. La una es pro, que significa antes, y la otra palabra es video, que significa ver, ¿sí? Entonces, antes de ver, ¿sí? Dios, eh, antes de que algo nos suceda a nosotros, Él ya ha, ¿qué? Visto todo esto, ¿sí? La película de nuestra vida ya Dios la conoce, Él ha visto qué es lo que nos va a pasar y Él entonces obra en medio de esto. Es hermoso saberlo. Y Él hace esto obviamente para cumplir unos propósitos en nosotros. Y para cumplir sus propósitos, Él, uno, tiene el poder, Él tiene las habilidades, la capacidad, Él tiene el conocimiento, Él tiene el entendimiento, Él tiene sobre todo la autoridad, siendo Dios, de hacer lo que sea necesario o de permitir lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, lo primero es que nosotros debemos de vivir en su voluntad. Pablo vivía en su voluntad. Lo segundo es vivir en la suficiencia de Cristo, la suficiencia de Cristo. Pablo vivía en esa suficiencia. Nosotros lo vemos resaltado en el versículo 13, lo que le conocemos nosotros como el versículo 13, cuando él dice aquí, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo, que me fortalece, ¿sí? En Cristo, en esa suficiencia. Y este es el versículo que yo les decía a ustedes que muchos sacan de contexto y toman este versículo para decir, bueno, yo me mentalizo porque en Cristo yo puedo hacer lo que sea necesario. Y entonces, si yo quiero correr una maratón, entonces Cristo me fortalece para correr esa maratón. Si yo quiero ser un doctor, Cristo me fortalece para ser ese doctor. Si yo quiero ser un atleta profesional, Cristo me fortalece para ser ese atleta profesional. Y esto no es lo que Pablo nos está diciendo. El contexto en el que Pablo inserta este versículo es en la suficiencia de Cristo. ¿Sí? De nuevo, fíjense los versículos anteriores a esto. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea la situación, es suficiente en Cristo. Ese es el contexto. Yo también lo he sacado de contexto muchas veces. Yo me recuerdo, tiempo atrás, recién llegado a los pies de Cristo, empezando a caminar con Él, en ese entonces estaba haciendo mucho ejercicio, tratando de cambiar mi vida, no solo en la parte espiritual, sino también en la parte física, y estaba empezando a montar bicicleta, también a correr, y muchas veces cuando ya me veía agotado, entonces, ¿qué hacía yo? Yo recitaba este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si eso fuera lo que me fuera a llevar a la meta como tal. No, no se trataba de eso. Más bien pudiera yo haber dicho ese versículo sabiendo de que, bueno, si no llego hoy, no llego, porque todo lo puedo en Cristo. Tanto el no llegar como el llegar. ¿Sí ven la diferencia? Pero Pablo no se refiere entonces al cumplir este tipo de propósitos. Más bien está hablando entonces de ser capaz de contentarse, no importa si está en la cima, que lo tiene todo, o
de lo que sea, o si está luchando por proporcionar algo que no tiene, y que en ese contentamiento es que entonces nosotros podemos todo en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Y es hermoso, porque entonces nosotros tenemos ya entonces una tranquilidad distinta al ver este versículo. Entendemos algo y tenemos paz a raíz de esto y menos de las cosas que venimos hablando en semanas atrás, de esa ansiedad que tal vez nos puede agobiar porque estamos tratando de lograr algo que no es para nosotros lograr. Pero si tenemos este contentamiento, si tenemos esta suficiencia, entonces no importa lo que estemos atravesando, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Él nos fortalece. Ah, y más adelante se va a hacer la siguiente clave de Pablo. Entonces nosotros necesitamos referir toda necesidad a Cristo. Nosotros podemos ir a Él confiadamente, sabemos. Nos dice en Hebreos, vayamos a Él confiadamente ante ese trono de gracia. Todo lo que sea que nosotros necesitamos, Él está ahí para entregarnos. Él es suficiente para todo y entre más grande sea nuestra necesidad, pues más grande es su provisión. Si es una necesidad que está afiliada directamente a su voluntad, y eso es importante. Todo lo puedo en quién, en Cristo, en Cristo. Él es el quien nos extiende la mano, ¿sí? Pegaditos a Él, sí podemos, sí podemos. Ahora, para Pablo, la suficiencia no era algo de Él. De nuevo, conjuga diciendo en Cristo. Esa suficiencia se halla en Cristo. Era independiente, además de todas las circunstancias que él pudiera estar viviendo. ¿Por qué? Porque él dependía de Cristo. Y porque él dependía de Cristo, esto lo hacía vivir ¿con qué? Con gozo. Con gozo. ¿Mm? Ahora, importante tal vez resaltar que el Señor no espera que nosotros estemos contentos con las experiencias malas que tenemos aparte de Él, ¿sí? Ya que cualquiera que sea esas circunstancias que nosotros tengamos que vivir, Él está pronto para darnos ese estado de ánimo necesario que nos permita entonces sentirnos gozosos, ¿sí? Es decir, aterrizando esto un poco, si estás atravesando una dificultad y tú no estás en medio de la voluntad de Dios, Dios no quiere que estés satisfecho con eso que te está pasando, sino que le busques a Él, ¿sí? Porque Él quiere suplir. Si estamos insatisfechos, Él quiere satisfacer. Lo que Él sí quiere que tú estés es satisfecho si estás en medio de su voluntad, porque lo que sea que te está pasando es porque Él necesita que pase en tu vida. No es lo que Él desea tampoco que pase en tu vida, pero tal vez es lo que necesita que pase en tu vida. Lo tercero, entonces, que nosotros vamos a ver aquí de Pablo, después de haber visto que necesitamos vivir en su voluntad, necesitamos vivir en suficiencia, en la suficiencia de Cristo, necesitamos ahora, tercero, vivir en el poder de Cristo, en el poder de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 31, no tienen que ir allí, simplemente anótenlo como referencia y lo pueden poner justo precisamente al lado de estos versículos en Filipenses. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. ¿Sí? Nosotros debemos hacer todo en las fuerzas de ¿quién? Dice aquí de Jehová. En la fuerza de Cristo, en el poder de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros jóvenes éramos, me incluyo yo en eso, tal vez hay algunos jóvenes que me están viendo y bueno, están diciendo, bueno, yo todavía soy joven, sí, listo, entonces simplemente tómalo como nota referencia para un futuro tuyo. Pero cuando yo era joven, ¿cierto? Yo me impulsaba hacia muchas cosas con muchas ganas, muchísimas ganas. Hoy, después de que los años han pasado, tal vez más cansado, tal vez más fatigado, tal vez con menos agilidad en muchos sentidos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo he aprendido
a valerme del poder de Dios para cumplir con lo que sea que haya que cumplir, ¿sí? Tal vez ya no es en mi habilidad física que tenía en ese entonces, tal vez es con un poco más de astucia, tal vez es en apoyo de otras personas, tal vez es en rebajar tampoco un poco las expectativas, aterrizar un poco para poder lograrlo, pero de nuevo es importante que nosotros busquemos esa fuerza del Señor. Y esa fuerza del Señor no viene necesariamente en fuerza bruta para cumplir algo, sino en nuevas formas, nuevas estrategias para poderlo lograr. Eso es importantísimo que nosotros caigamos en cuenta. No podemos valernos tampoco de la fuerza nuestra, de esa fuerza bruta, de nuestros brazos, de nuestras manos, de nuestros pies, sino de la fuerza de Dios eterno, para quien no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y entonces lo que tal vez alguna vez no consideraríamos, ahora lo consideramos porque Él nos da esa fuerza que es distinta, es nueva, nos la renueva de una forma distinta y logramos, ¿sí? Él es quien da esa energía para cumplir esa estrategia, para cumplir esos propósitos, esa voluntad, no solo ya en nosotros, sino a través de nosotros. Entonces, cualquiera que sea nuestra necesidad, nosotros tenemos que buscar que la plenitud de Cristo, porque en Él hay esa verdadera provisión. De nuevo, sea para vivir, sea para morir, sea para ser enaltecido, para tener abundancia, o más bien para ser humillado, o para estar lleno, o para estar vacío. La provisión está en el poder de Cristo que nos fortalece, como dice en el versículo 13. Y esto nos lleva al gran punto número 1. Hemos visto estas tres claves. Ahora, uno de los puntos centrales para el día de hoy es el siguiente, a raíz de todo lo que hemos visto. Si quieres vivir una vida en pleno gozo, debes permanecer en la voluntad, en la suficiencia y en el poder de Cristo. Entonces, este punto abraza estas tres claves que Pablo nos muestra aquí. Si quieres vivir en plenitud de gozo, debes entonces permanecer en la voluntad, en la suficiencia o el contentamiento y en el poder de Cristo, en el poder contentamiento de Cristo. Les había dicho, íbamos a estar viendo un poquito en 1 Timoteo capítulo, esta vez 3, allí es donde nos habla del contentamiento piadoso, en el versículo 16, capítulo 3, dice: en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. ¿En qué? En la piedad. O sea, la piedad es una vida centrada en Dios. Si nosotros estamos centrados en Dios, el contentamiento piadoso brota de esa vida centrada en Dios, de esa centralidad en Dios. Cuando nos apartamos, cuando vamos a los perímetros, entonces ese contentamiento empieza a desvanecerse, empieza a deshilacharse. Más adelante, Pablo también escribiéndole a Timoteo, esta vez en el capítulo 6, los versículos 3 al 10, dice de esta forma, dice: si alguien enseña falsas doctrinas, y vamos a entrar en el contexto un momentico ahorita, por eso estoy leyendo estos versículos previos al versículo central o los versículos centrales que vamos a tocar. Dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre las personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias. Ahora, momento, pausa aquí. El contexto es personas que están tergiversando la palabra para lucrarse. Sencillo como esto. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo que nos está diciendo en el versículo 6.
dice, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, madurez, y lo que yo quiero resaltar es que es aquí madurez espiritual. Sí, hay también un aspecto financiero económico acá, pero también hay ganancias en otros niveles y es en madurez espiritual. Continúa diciendo aquí Pablo, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Cuando uno está satisfecho con lo que tiene y no se empieza a lucrar de lo que no debe lucrarse, no debe buscar lucrarse donde no se debe hacer, y es lo que está entonces resaltando acá, es el contexto que estamos entrando, entonces nosotros podemos crecer espiritualmente estando satisfecho con lo que tenemos. ¿Sí? Eso hace que ese músculo del contentamiento vaya creciendo. Y de hecho nos dice de tal forma y lo resalta de tal forma Pablo en el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada nos podemos llevar. Entonces no tiene sentido el amasar, el buscar riqueza, el lucrarnos de donde no debemos lucrarnos, hablando puntualmente entonces de estos que están enriqueciéndose por medio de tergiversar la palabra, porque no trajimos nada acá. Esto no es de nosotros. Nosotros no somos los dueños de lo que está en la tierra. Somos solo peregrinos. Y Dios permite que tengamos algo en este caminar. Y nada nos vamos a llevar. El día que nuestros cuerpos llegue a ese punto final, pues nada vamos a poder llevarnos. Y esto, de nuevo, no es solo en lo económico. Esto es un principio espiritual también. No solo se trata de lo económico, aunque puntualmente nos están hablando de algo económico. ¿Sí? Yo el talento, si tuviera de tocar guitarra o de tocar cajón o de tocar cualquier otra cosa, cualquier otro instrumento, pues yo no lo traje, Dios me lo ha proporcionado y no me lo puedo llevar al cielo. Eh, Algo haré allá, no sé qué, no tengo la menor idea, pero ese talento no necesariamente, porque este cuerpo que yo tengo ya no lo tendré allá y tal vez tendré un cuerpo que sea muy distinto, que no me permita hacer esto, pero sí me permitiría tal vez hacer otras cosas. Sabremos cuando lleguemos allá. Sin embargo, continúa aquí entonces Pablo diciendo, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Lo que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿De qué tipo de deseos? De toda índole de deseos. De nuevo, no solo en la parte económica, sino también hay personas que son celosos, envidiosos de un talento que tiene otra persona, por ejemplo. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. De nuevo, el contexto, sí, algo que tiene que ver con la economía financiera. Sin embargo, son principios que nosotros podemos aplicar en lo espiritual a muchas otras áreas en nuestras vidas. Y nos lleva al segundo punto entonces de hoy, principal. Para vivir en pleno gozo, el contentamiento debe abarcar nuestra totalidad existencial en medio de la voluntad de Dios. Y eso es clave, subrayen esa parte en medio de la voluntad de Dios. Para vivir en pleno gozo, el contentamiento debe abarcar nuestra totalidad existencial en medio de la voluntad de Dios. Sí, toda área de nuestra vida, ese contentamiento debe estar evidente, ¿sí? No solo entonces en lo que tenemos financieramente hablando, sino también en lo que es el talento, el tiempo, la ubicación en donde estamos nosotros viviendo, ¿cierto? Por ejemplo, Dios tal vez a algunos ha permitido que vivan en selvas y allí han nacido y de ahí son sus familias y ahí continúan creciendo. A otros en grandes metrópolis, con mucha opulencia, con muchas facilidades, con mucha cultura, con mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y es simplemente distinto, ¿ya? Pero esa ha sido la voluntad de Dios, que cada uno crezca donde ha crecido. Y en eso inclusive nosotros debemos de tener contentamiento, estar satisfechos con eso. Entonces no solo concierne, de nuevo, las finanzas, sino en la totalidad de nuestra economía existencial.
Regresando a nuestro texto de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, he aprendido a estar satisfecho. ¿Y qué dice? En cualquier situación. Ahí está. Pablo lo está mostrando allí en este versículo. En cualquier situación en que se encuentre. Y Pablo, pues, como vemos, a veces en cárcel, a veces en un barco, naufragando, a veces plantando iglesias, a veces discipulando uno a uno a algunas de sus personas, a veces compartiéndole las buenas nuevas del Evangelio, y en todas Él está entonces con este contentamiento. Ahora, hay muchos de nosotros que tal vez estamos por fuera de la voluntad del Señor en muchas cosas. ¿Y qué es lo que nosotros estamos sufriendo? Insatisfacción. Estamos insatisfechos y nos las pasamos y nos levantamos todas las mañanas tratando de trazar metas y ponemos en un tablero, esta es la meta para hoy, porque no estoy satisfecho con donde estoy. La pregunta es, ¿estoy en la voluntad de Dios? Porque si estoy en la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este momento, entonces más bien no debo estar buscando cómo llego a otra cosa porque estoy insatisfecho, sino más bien estoy agradecido y contento y satisfecho que estoy en donde estoy y le estoy preguntando a mi Dios, a mi Padre, quien me provee todo, qué es lo que más bien debo estar yo aprendiendo en medio de esta situación. Eso es lo que yo debo estar haciendo. Y es parte de la práctica que nosotros debemos de ponerle a estos principios que estamos viendo y que debemos de aprender. Ah, la perspectiva de Pablo era correcta con respecto a lo material y lo demás. Y de nuevo, lo que vemos allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Vinimos al mundo sin nada y nos iremos sin nada. Por tanto, con ropa, sin ropa, comida, voy a estar contento. Nosotros en Colombia vamos a estar muy satisfechos en muchos lugares de nuestro país. No todos, no todos. Les voy a decir por qué. El agua. ¿Sí? Si tú eres de los que puedes ir ahorita a la cocina o al baño y abrir un grifo y te sale agua, debes estar muy contento, muy satisfecho con eso, muy agradecido con eso. ¿Por qué? Bueno, eres privilegiado. Tú estás por encima del 75% de la población mundial que no tiene esa capacidad. ¿Sí? Hay más de 4 billones de personas en el mundo que no tienen esa habilidad de abrir ese grifo y meterte allá abajo y tomar ese poquito de agua. Puede que tenga un saborcito a algo. Puede que tenga una que otra partícula que no sea agradable. Pero sigue siendo, sigues estando por encima de ese 75% de las personas. ¿Sí? El agua la tienes y te proporciona vida. Es necesaria el agua para la vida. Hay muchos lugares en que gente muere por carencia de agua, que no tienen esa posibilidad, no tienen esa facilidad. Es una de las más grandes prioridades para que nosotros vivamos. Y nosotros aquí la tenemos. La tenemos. Ahora, y es la perspectiva que Pablo quiere darnos a nosotros. Él fue capaz de experimentar esa satisfacción teniendo lo que teniendo o no teniendo lo que no tenía. Lo segundo es que Pablo entendió que, y si volvemos un momentico allí al texto, nos está hablando de el principio de las tentaciones que se vienen cuando uno tiene o cuando uno no tiene, cuando es rico o cuando es pobre. Es interesante que él dice aquí que él ha entendido, el versículo 12 es lo que quería resaltar, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. En ambas. Él ha aprendido ambas. ¿Sí? Y resalta entonces esta tentación. Primero, el que si tienes, entonces tienes la tentación de, bueno, puede ser vanagloriarte en medio de esto. Ah, yo sí tengo, ustedes no. O yo soy quien soy porque tengo. Y diferentes formas de manifestarse eso en nuestras vidas. Pero también nosotros podemos o caemos o hemos caído en la tentación
de la autosuficiencia. Entonces, porque tengo, entonces pues yo me valgo de mí mismo para suplir lo que necesito en el momento que lo necesito. Ya, porque si yo tengo las habilidades, yo tengo mis manitos, entonces yo puedo hacer lo que yo puedo hacer porque tengo mis manitos, en vez de depender de Dios en medio de la situación que esté atravesando. Me vuelvo autosuficiente y no dependo de Dios. Y eso, pues, eso es un gran pecado. En segundo lugar, pues, está la contraparte, ¿ya? Y es el de la tentación por razón de ser pobre o de tener alguna pobreza, alguna carencia, ¿ya? Y es entonces la tentación a ser codiciosos, ¿sí? A codiciar lo que alguien tiene porque yo no lo tengo y inclusive a decir, yo me lo merezco. Pues no sé si Dios quiere que tengamos eso que otra persona tiene, ¿sí? Y debemos entonces más bien de buscar su voluntad en medio de esto. O tal vez de ser envidioso, ¿ya? Eh, y entonces ponerte a comparar, ¿ya? Y la envidia y la comparación son un pecado y debemos de huirle a esto, debemos huirle a esto. Debemos de estar huyendo como siendo agradecidos por lo que tenemos y estando contentos y satisfechos con lo que tenemos. Para los que toman nota, referencia con respecto a esto de las tentaciones en la pobreza, pueden poner allí en sus notas Proverbios capítulo 30 versículos 7 al 9. Y bueno, esto nos lleva entonces a la promesa que debemos de abrazar, la promesa que tenemos que abrazar. Si nosotros seguimos aquí más adelante, después del agradecimiento que Pablo da, entonces en el versículo 19 está esta gran promesa de parte de Pablo: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús, que tienen en Cristo Jesús, ¿sí? Eso es la promesa que Pablo quiere que nosotros también abracemos. Dios proveerá, suplirá, dará, abastecerá todas nuestras necesidades. Esa es la promesa. ¿Tienes una necesidad? Dios es el que puede cumplir esa necesidad. Él tiene todo lo necesario, todos los recursos, todas las habilidades, todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la voluntad para darte lo que sea necesario. Necesario, eso es importantísimo. Necesario, ¿sí? Y es el punto número 3 de hoy. Si quieres vivir una vida en pleno gozo, entonces debes darle la oportunidad a Dios de suplir, de darte lo que necesitas. Y subrayamos eso, necesitas. Si quieres vivir una vida en pleno gozo, dale la oportunidad a Dios de darte lo que necesitas. No solo lo que quieres, porque si es lo que tú quieres, si es lo que yo quiero, entonces ¿de quién es la voluntad? Mía. No es la voluntad de Dios, ¿sí? Su provisión es propicia para todo y en medio de todo. Es una gran promesa. Lo que más Él quiere es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para ello es necesario que dejemos que Él cumpla lo que tiene que hacer. Si hoy no tenemos algo, tal vez Él quiere proporcionar más paciencia en medio de una situación, más contentamiento y todos los otros principios espirituales que Él necesita que nosotros abracemos de parte de Cristo. Pero no lo vamos a hacer simplemente así ya. No es innato en nosotros. Necesitamos, como Pablo, esa práctica, necesitamos aprenderlo. Los dejo con unas preguntas para el día de hoy. ¿Cómo ha sido tu actitud para el 2020? Importante pregunta que nos hagamos, sobre todo ya cerrando este año. ¿Cómo ha sido tu actitud en este año 2020? ¿El mundo? El mundo quisiera descartar este año. ¿Tú has vivido con contentamiento? ¿Has visto que el Señor te ha dado lo necesario para este año? A pesar de las dificultades que has atravesado. ¿Sí? Dios quiere que aún en pocos días de terminar este año, Él quiere darnos una lección, quiere darnos un aprendizaje
para nuestro crecimiento espiritual. Si tal vez durante todo este tiempo de pandemia lo que has hecho es maldecir la pandemia, maldecir todo esto que ha pasado, pues tal vez no es tarde para arrepentirte y para decirle a Dios, Dios, dame ese contentamiento, muéstrame, permíteme ver, quítame las vendas de mis ojos para ver cuáles han sido las cosas que me han ensegado y no han permitido que yo tenga el gozo en medio de este año, porque no he visto el contentamiento en mi vida, no he estado satisfecho con lo que tú has hecho en mi vida. ¿Por qué? Nosotros no sabemos cómo va a ser el 2021. ¿Sabes tú cómo va a ser el 2021? Ninguno de nosotros. A lo mejor va a ser igual que este año. O a lo mejor va a ser más complejo. Tal vez en términos de la pandemia o en otras cosas. No lo sabemos. Sea así o no, ¿cómo entonces vamos a afrontar nosotros el 2021? ¿Con la misma actitud que venimos arrastrando de maldecir el 2020? ¿O si no has hecho así, sino que sí has vivido en contentamiento y tienes mucho agradecimiento por el 2020, entonces con esa misma actitud debemos afrontar el año que se viene, el 2021? ¿Sí? Con esa actitud de contentamiento. Porque si es así, por difícil que se venga, este puede ser entonces el año de mayor provecho, de crecimiento, de plenitud, de madurez espiritual en tu vida, hasta hoy. Pero si tienes esa actitud, que sea un año que sea centrado en la voluntad de Dios. ¿Sí? Momento a momento, minuto a minuto. Eso es lo que significa esta sección de la palabra en primera de Timoteo 3, 16, esa piedad acompañada con contentamiento. Teniendo ese enfoque correcto, entonces vamos a poder recibir, eso va a producir ese fruto del gozo. Una vida plena, abundante, que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra, mientras esperamos nuestra promoción al cielo. Amén. Oremos. Padre amado, gracias, gracias, gracias. Creo que esta es la palabra que debemos tal vez recibir y abrazar por mucho tiempo, Señor. Tal vez algunos de nosotros que nos hemos estado quejando, Señor, de las diferentes situaciones, que si algo en nuestras familias, que si algo a nivel socioeconómico, que si algo a nivel geopolítico, que si algo a nivel, sea como sea, Señor. Te agradecemos que tú nos tienes aquí, que tú continúas siendo Dios, que tú sigues queriendo cumplir tus propósitos en nuestras vidas, que en el caso de muchos de nosotros podemos celebrar, estamos aquí, es de gran bendición y debemos estar agradecidos contigo, que inclusive si hemos tenido algún impasse a nivel de salud por la pandemia, pues aquí nos tienes y hemos podido sobrellevar estas situaciones por tu fuerza, por tu poder, por tu gracia, por tu amor, Padre. Y aún si no hemos atravesado ninguna de estas dificultades, con más razón aún debemos de estar agradecidos. Es una gran razón, Señor. Pero hay muchísimas tantas, Señor. Y mi anhelo, Señor, es que esta mañana a tus hijos puedan pasar un tiempo en intimidad contigo, agradeciéndote y declarando, Señor, ese agradecimiento a los cuatro vientos, Señor, dando a conocer tu grandeza, tu poder en medio de tantas dificultades que nos agobian a nosotros en esta tierra, Señor. Te bendecimos, Señor, esta mañana y oramos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, gracias una vez más por acompañarnos, que Dios los guarde, los bendiga. Nos vemos pronto para celebrar la Santa Cena por medio de Zoom. Si no nos vemos el resto de este año, que tengan un feliz fin de año y le den la bienvenida al 2021 con mucho contentamiento, con mucho gozo. Acompáñenme en nuestra última canción en esta mañana.